Hola, bienvenidos a casa. Recuerda que la iglesia no es un lugar, la iglesia somos todos. Nos alegra compartir contigo este tiempo en el que adoraremos a Dios y aprenderemos más de Él al escuchar su palabra. Seguimos en casa. Te alabamos, Jesús. Sobre la faz de la tierra camina el Señor. Con su voz construyó toda la creación. Sobre el fuego y el hielo se movió. Como no ha de moverse en mi corazón. Muévete, 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 oh Dios, en mí. Muévete, 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 oh Dios, en mí. Ven y muévete. Si las corrientes de los mares Él ordenó, y con sus manos las estrellas afirmó. Con un soplo de viento la vida me dio. Como no ha de moverse en mi corazón. Muévete, 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 oh Dios, en mí. Muévete, 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 oh Dios, en mí. Ven y muévete. Desde el principio siempre te has movido. Hoy te pido que nunca te dejes de mover. Oh, oh. Muévete ahora, yo te necesito. Que tu gloria llene toda esta creación. Muévete, muévete.
paz me acompañas, en las alturas tu presencia allí está. Tú sostienes aún los valles con tus promesas. Eres mi compás, eres mi guía. Entre las olas tú mi ancla firme está. En la oscuridad tú resplandeces, estás conmigo. Es el Rey de majestad, mi principio y mi fin, mi sustento, mi escudo y mi esperanza y mi vivir. Y las montañas y los valles se arrodillan ante ti, Señor eterno, mi Padre y mi Dios. Eres mi compás, eres mi guía. Entre las olas tú mi ancla firme está. En la oscuridad tú resplandeces, estás conmigo. Eres el Rey de majestad, mi principio y mi fin, mi sustento, mi escudo, mi esperanza y mi vivir. Y las montañas y los valles se arrodillan ante ti, Señor eterno, mi Padre y mi Dios. Mi esperanza inquebrantable eres tú, mi confianza está en ti, mi refugio. En lo alto y en lo bajo eres fiel, siempre fiel. En lo profundo quise descansaré. Mi esperanza inquebrantable eres tú, mi confianza está en ti, mi refugio. Y en lo alto y en lo bajo eres fiel, siempre fiel. En lo profundo quise descansaré. Mi esperanza inquebrantable eres tú, mi confianza está en ti, mi refugio. En lo alto y en lo
Muy buenos días para toda la iglesia cristiana de Casa sobre la Roca de la ciudad de Tunja. Y un saludo muy especial también a todas y cada una de las personas que se han sintonizado en este nuevo año 2021 para ver y escuchar la palabra de Dios. En el día de hoy es el primer domingo del año 2021. Queremos darle gracias a Dios por todo este tiempo maravilloso, porque es un tiempo maravilloso de todas maneras lo que Dios ha determinado y ha permitido, porque Dios tiene el control de absolutamente todo. Bueno, en el día de hoy vamos a mirar un texto bíblico que está en Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 3. Y dice la palabra del Señor: atemorizado, Josafat decidió consultar al Señor y proclamó un ayuno en todo Judá. Vamos a orar. Padre, mi Señor Jesucristo, quiero darte gracias por esta mañana y por tener la gran bendición de tener el don de la vida y poderme dirigir a todos ustedes para llevar la palabra de Dios. Pedirte, Señor, que me llenes con tu Santo Espíritu para proclamar tu santa palabra. Pedirte que ilumines también con tu Santo Espíritu a cada persona que nos está viendo y escuchando en esta mañana, de tal manera que podamos ser edificados, enseñados, corregidos, redargüidos, a fin de que el siervo de Dios esté preparado para toda buena obra. Llénanos con tu Santo Espíritu. Y en el nombre de Cristo Jesús y con el poder de tu Espíritu Santo he orado. Amén y amén. El título de la predicación del día de hoy es Confiar en Dios y seguir sus instrucciones. La esperanza de todo cristiano. Bueno, recordamos la cena de amor, que es el derrotero para el año 2021, que el pastor Darío, en su infinito amor y misericordia, y siendo el instrumento que Dios ha colocado aquí en la tierra, dirigiendo Casa sobre la Roca, nos ha dado el derrotero del 2021 y nos enseñaba algo impresionante por medio de Josafat, de las armas utilizadas por Josafat. Y creo que todo el año también, para todo cristiano, seguir las instrucciones que nos ha enseñado Dios por medio de Josafat. Confiar en Dios. ¿Tú confías en Dios? Seguir sus instrucciones. ¿Seguimos sus instrucciones? La esperanza de todo cristiano. Hay numerosos clamores alrededor del mundo. Uno de los mayores clamores es por liderazgo, un liderazgo bíblico. El gran problema es de que tenemos personas que tratan de liderar como el mundo, pero necesitamos personas líderes que dirijan conforme la dirección y la voluntad de Dios. Para los cristianos que creen en la palabra del Señor, en la Biblia, mucho puede extraerse de las experiencias de individuos que fueron llamados a liderar en los dominios cívico y espiritual, político, social. El liderazgo cívico era solo para los reyes, hablando del área civil, y el liderazgo espiritual era para los sacerdotes y los profetas. Recuerden ustedes que el sacerdote era el intermediario entre los hombres y Dios, y el profeta era el intermediario entre Dios y los hombres. Josafat fue un rey de Judá. En la cultura hebrea, ponerle nombre a un niño era una responsabilidad muy especial. Los padres ponían el nombre a sus hijos con la esperanza que ellos personificaran el significado de su nombre. Josafat es la combinación de dos palabras hebreas: Geo, abreviatura de Señor, y Shapat, el gobierna. Por lo tanto, el significado del nombre es el Señor gobierna. Se esperaba que el niño permitiese que Dios reinara en su vida. Lo mismo que esperamos de que Dios reine en tu vida. ¿Quién reina en tu vida? Es una gran pregunta. De la historia se encuentra en Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo del 1 al 30, aprendemos cómo los líderes deben lidiar con el miedo buscando al Señor.
Y quisiera leerles a ustedes rápidamente lo que está escrito en las Sagradas Escrituras, porque a través de este texto bíblico que está en Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículos del 1 al 30, vamos a encontrar verdaderamente un texto maravilloso, sobre todo una oración impresionante. Recuerden cómo las mismas Sagradas Escrituras nos enseñan a orar, y bueno, el Padre Nuestro nos lo enseñó Jesús como el derrotero también de una oración, el modelo de oración que nos dio el Padre Nuestro. Pero quiero que observemos también los grandes hombres de Dios cómo oraban. Y vamos a leer el texto bíblico de Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículos del 1 al 3, dice: Josafat derrota a Moab y Amón. Después de esto, los moabitas, los amonitas y algunos de los meunitas le declararon la guerra a Josafat. Y alguien fue a informarle: del otro lado del Mar Muerto y de Edom viene contra ti una gran multitud. Ahora están en Hasezón Tamar, es decir, en Engadi. Atemorizado, Josafat decidió consultar al Señor y proclamó un ayuno en todo Judá. Los habitantes de todas las ciudades de Judá llegaron para pedir juntos la ayuda del Señor, la unidad del pueblo, la unidad de una familia, la unidad de una iglesia. En el templo del Señor, versículo 5, frente al atrio nuevo, Josafat se puso de pie ante la asamblea de Judá y de Jerusalén y dijo: Señor, Dios de nuestros antepasados, ¿no eres tú el Dios del cielo y el que gobierna todas las naciones? Es tal tu fuerza y tu poder que no hay quien pueda resistirte. ¿No fuiste tú, Dios nuestro, quien a los ojos de tu pueblo Israel expulsó a los habitantes de esta tierra? ¿Y no fuiste tú quien les dio para siempre esta tierra a los descendientes de tu amigo Abraham? Ellos la habitaron y construyeron un santuario en tu honor, diciendo: cuando nos sobrevenga una calamidad o un castigo por medio de la espada o la peste o el hambre, si nos congregamos ante ti en este templo donde habitas y clamamos a ti en medio de nuestra aflicción, tú nos escucharás y nos salvarás. Cuando Israel salió de Egipto, tú no le permitiste que invadiera los amonitas, ni los moabitas, ni los del monte de Seir, sino que lo enviaste por otro camino para que no destruyera esas naciones. Mira cómo nos pagan ahora, viniendo a arrojarnos de la tierra que tú nos diste como herencia. Dios nuestro, ¿acaso no vas a dictar sentencia contra ellos? Nosotros no podemos oponernos a esa gran multitud que viene a atacarnos. No sabemos qué hacer. En ti hemos puesto nuestra esperanza. Todos los hombres de Judá estaban de pie delante del Señor junto con sus mujeres y sus hijos, aún los más pequeños. Entonces el Espíritu del Señor vino sobre Jaasiel, hijo de Zacarías y descendiente en línea directa de Benaías, Jeyel y Matanías. Este último era un levita de los hijos de Asaf, que se encontraba en la asamblea. Y dijo Jaasiel: escuchen, habitantes de Judá y de Jerusalén, y escuche también su majestad. Así dice el Señor: no tengan miedo, ni se acobarden cuando vean ese gran ejército, porque la batalla no es de ustedes, sino mía. Mañana, cuando ellos suban por la cuesta de Cis, ustedes saldrán contra ellos y los encontrarán junto al arroyo frente al desierto de Jeruel. Pero ustedes no tendrán que intervenir en esta batalla. Simplemente quédense quietos en sus puestos para que vean la salvación que el Señor les dará. Habitantes de Judá y de Jerusalén, no tengan miedo ni se acobarden. Salgan mañana contra ellos, porque yo, el Señor, estaré con ustedes. Josafat y todos los habitantes de Judá y de Jerusalén se postraron rostro en tierra y adoraron al Señor. Y los levitas de los hijos de Coad y de Coré se pusieron de pie para alabar al Señor a voz en cuello. Al día siguiente madrugaron y fueron al desierto de Tecoa. Mientras avanzaban, Josafat se detuvo y dijo: habitantes de Judá y de Jerusalén, escúchenme. Confíen en el Señor y serán librados. Confíen en sus profetas y tendrán éxito.
Después de consultar con el pueblo, Josafat designó a los que irían al frente del ejército para cantar al Señor y alabar el esplendor de su santidad con el cántico, den gracias al Señor, su gran amor perdura para siempre. Tan pronto como empezaron a entonar este cántico de alabanza, el Señor puso emboscadas contra los amonitas y los moabitas y los del monte de Seir que habían venido contra Judá y los derrotó. De hecho, los amonitas y los moabitas atacaron a los habitantes de los montes de Seir y los mataron hasta aniquilarlos. Luego de exterminar a los habitantes de Seir, ellos mismos se atacaron y se mataron unos a otros. Cuando los hombres de Judá llegaron a la torre del desierto para ver el gran ejército enemigo, no vieron sino los cadáveres que yacían en tierra. Ninguno había escapado con vida. Entonces, Josafat y su gente fueron para apoderarse del botín, y entre los cadáveres encontraron muchas riquezas, vestidos y joyas preciosas. Cada uno se apoderó de todo lo que quiso hasta más no poder. Era tanto el botín que tardaron 3 días en recogerlo. El cuarto día se congregaron en el valle de Beracá y alabaron al Señor. Por eso llamaron a ese lugar el valle de Beracá, nombre con el que hasta hoy se le conoce. Más tarde, todos los de Judá y de Jerusalén, con Josafat a la cabeza, regresaron a Jerusalén llenos de gozo, porque el Señor los había librado de sus enemigos. Al llegar, entraron en el templo del Señor al son de arpas, liras y trompetas. Al oír las naciones de la tierra cómo el Señor había peleado contra los enemigos de Israel, el temor de Dios se apoderó de ellas. Por lo tanto, el reinado de Josafat disfrutó de tranquilidad y Dios le dio paz por todas partes. Entramos en materia. Y aquí hemos leído la historia maravillosa de lo que es depender de Dios, de lo que es buscar su rostro, de buscar su presencia. Y vamos a mirar el primer tópico: un líder que teme a Dios, el temor a Dios. Aquí nos encontramos con Josafat cuando él ya es rey, un líder cívico que tiene inclinaciones naturales para el liderazgo espiritual. En Segunda de Crónicas, capítulo 17, versículos del 7 al 10, reza el versículo: en el año 3 de su reinado, Josafat envió a sus oficiales Ben-Jalil, Abdías, Zacarías, Natael y Micaías para que instruyeran a la gente en las ciudades de Judá. Con ellos fueron los levitas, Semaías, Netanías, Zebadías, Asael, Semiramot, Jonatán, Adonías, Tobías y Tobadonías, y también los sacerdotes Elisama y Jorán. Llevaron consigo el libro de la ley del Señor para instruir a los habitantes de Judá. Así que recorrieron todas las ciudades de Judá, enseñaron al pueblo. Todos los reinos de las naciones vecinas de Judá sintieron miedo profundo hacia el Señor y no se atrevieron a declararle la guerra a Josafat. Descubrimos aquí algo interesante. Josafat, después de asumir su posición como rey, envió líderes elegidos, ojo con esto, y levitas, para enseñar la ley de Dios al pueblo. Qué tan importante es la vida espiritual de los pueblos, y qué tan lejos Colombia está verdaderamente de conocer la ley de Dios y de poderla obedecer. Precisamente la crisis que tenemos es la crisis espiritual, una debacle espiritual, porque los pueblos desconocen la ley de Dios. Como resultado de ello, el temor del Señor recayó sobre los reinos alrededor de Judá, de tal manera que ellos no fueron a pelear contra Josafat. Varios reinos fueron a dar tributo a Josafat, regalándole plata y animales domésticos. Entonces Josafat se volvió cada vez más poderoso y su influencia se sintió en toda la tierra. Los dividendos del temor de Dios son naturales. Josafat no pidió ni exigió respeto y poder. Ocurrió porque otras naciones estaban observando la calidad de su reino, la calidad moral, la dependencia espiritual de un pueblo. La gente observa y mira, ¿cómo está tu familia? ¿Cómo está tu hogar? ¿Cómo está tu comportamiento? Estaba lleno de orientación y el dominio de Dios.
Dice la palabra de Dios en el Salmo 19 que la palabra del Señor es lumbrera mi camino. Lo mirábamos anteriormente, lo miramos lo que es un faro de luz. La Biblia y la palabra es lumbrera, es luz para mi camino. ¿Cuál es la luz de tu camino? ¿Cuál es la luz de tu vida? Si es la palabra de Dios, porque si no es la palabra de Dios estás perdido. Estás en medio de la más densa oscuridad. El rey observó, aunque él administraba el comercio y la ciudadanía de su pueblo, había un reino y un poder mayor sobre su trono. Por encima de las responsabilidades políticas, civiles, cívicas y reales, había un reino sobre el suyo. ¿Cuál es? El reino de Dios, al cual todos los reyes y señores deben someterse. El derecho natural y la ley natural está por encima de la ley positiva de todos los pueblos. La habilidad de liderar un reino y todavía tener un claro entendimiento de Dios como rey es verdadera sabiduría. Josafat poseía un poder de fe y santidad que no se corrompía, un poder que no es egoísta. El rey, Josafat, era el tipo de hombre que permitía que Dios dirigiera su vida. ¿Tú permites que Dios dirija tu vida? ¿O todavía tenemos el problema profundo de la naturaleza pecaminosa, que es la tendencia que tiene el hombre de vivir separado de Dios y de hacer lo que quiere y lo que se le dé la gana, y no se somete a la ley de Dios? Y muchas veces dice que el que no tiene el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, no solamente no se somete, sino no es capaz de someterse, porque para podernos someter a la ley de Dios necesitamos el nuevo nacimiento y necesitamos la intervención del Espíritu Santo. Por eso decimos, Josafat era el rey de un tipo de hombre que permitía que Dios dirigiera su vida. Pregunta, ¿Dios está dirigiendo tu vida o quién dirige tu vida? A su vez, Josafat compartió ese estilo de vida con sus subordinados. Por esa razón, cuando Acab suplicó a Josafat para que se aliara con él para pelear contra Ramón de Galaad, la respuesta de él fue: pero antes que nada, consultemos al Señor, añadió. Debemos consultar todo con Dios. Eso está registrado en Primera de Reyes 22:5. Quiero mirar un punto para analizar, y es este punto. Josafat, como un punto A de este primer tópico, Josafat sabía que su éxito dependía del Señor. ¿Tu éxito de quién depende? ¿De las riquezas que son vanas, que en cualquier momento se caen? ¿De la futilidad de la vida y lo efímera que es la vida? La vida también se nos va. El éxito de un hombre depende de Dios. Por desgracia, Josafat y su cómplice desobedecieron. Él sabía cuál era la voluntad de Dios, pero era muy orgulloso para retirar con humildad la ayuda prometida. Aquí hay lecciones importantes que deben ser resaltadas, siendo la más prominente que la obediencia a la palabra de Dios debe ser mantenida sagradamente, aún con gran costo para nosotros de forma personal. Los líderes deben estar dispuestos a rendir su orgullo y sus opiniones a la sabiduría divina. No debemos dejar que las expectativas de los otros, incluso cuando las hayamos animado, nos lleven a hacer elecciones que van en contra de la palabra de Dios. Fue la cultura de Josafat permitir que Dios gobernase incluso en el proceso de tomar decisiones. Cuando tú tomas decisiones, consultas a Dios, y no solamente consulta a Dios, obedece la voluntad de Dios, porque una cosa es consultarla y otra cosa es hacer mi propia voluntad, sino necesito consultar a Dios y esperar que Él me indique y obedecer sus instrucciones. Josafat debió gran parte de su prosperidad como gobernante a estas sabias medidas tomadas para suplir las necesidades espirituales de sus súbditos. Hay mucho beneficio en la obediencia a la ley de Dios. Una de ellas, en la conformidad con los requerimientos divinos, hay un poder transformador que imparte paz y buena voluntad a los hombres. Y observen cómo Dios trajo paz y tranquilidad en el gobierno de Josafat. Deberíamos tener paz y tranquilidad en el gobierno de tu casa, de tu hogar, aún en el gobierno de tu propia vida. Y aún en el gobierno de la iglesia y en el gobierno de los pueblos y las naciones. Si las enseñanzas, como un punto B, si las enseñanzas de la palabra de Dios ejercieran una influencia dominadora en la vida de cada hombre y mujer,
y los corazones y las mentes fuesen sometidas a su poder refrenador, los males que ahora existen en la vida nacional y social no hallarían cabida. De todo hogar emanaría una influencia que haría a los hombres y mujeres fuertes en percepción espiritual y en poder moral, y así naciones e individuos serían colocados en un terreno ventajoso. Ahora vamos a mirar otra característica de este gran líder que fue Josafat y que estamos aprendiendo de él. Entonces la primera es un líder que teme a Dios, y el segundo tópico, un líder que ora. Los líderes tenemos que estar en oración permanente y constantemente. Algún tiempo después, los moabitas y los amonitas, acompañados por otros amonitas, unieron fuerzas para hacer guerra contra Josafat. El rey recibió el siguiente informe de inteligencia, y alguien fue a informarle: del otro lado del mar muerto y de Edom viene contra ti una gran multitud. Ahora están en Hasesón Tamar, es decir, en Engadi. Segunda de Crónicas 22. Josafat tuvo miedo y humilló su rostro para consultar al Señor. ¿Y qué hizo? Entonces, primero se humilló, tuvo miedo, pero él se humilla ante el Señor. Segundo, hizo pregonar ayuno en todo Judá. Hay que ayunar, y muchas veces pregonar ayuno en tu hogar, en tu casa, en la oficina, en el trabajo, y lógicamente los creyentes debemos proclamar el ayuno. Tercero, se congregaron los de Judá para pedir socorro al Señor. ¿Qué hubo con eso? No solamente tuvo temor del Señor y se humilló su rostro, convoca un ayuno, no solamente individual, sino de todo el pueblo. Y todo el pueblo unido pidió socorro al Señor. Y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda al Señor. Segunda de Crónicas 20, del 1 al 4 lo registra. Después de esto, los moabitas y los amonitas y algunos de los meunitas le declararon la guerra a Josafat, y alguien fue a informarle: del otro lado del mar muerto y de Edom viene contra ti una gran multitud. Ahora están en Hasesón Tamar, es decir, en Engadi. Atemorizado, Josafat decidió consultar al Señor y proclamó un ayuno en todo Judá. Los habitantes de todas las ciudades de Judá llegaron para pedir juntos la ayuda al Señor. ¿Qué importancia la unidad? ¿Y qué importancia cuando dice, hay un dicho popular que dice que un solo pájaro no hace el verano? La unidad, la unidad. Qué importante que la familia se una unida a orar. Qué importante que la pareja esté unida orando. Qué importante que la iglesia toda unida estemos orando. La unidad viene de Dios, y donde hay unidad, Jesucristo está en medio de esa comunidad, de esa familia, de ese hogar, de esa iglesia, de esa ciudad, de ese departamento, de esa nación. Ocurrió un día que los ejércitos de Moab y Amón fueron contra Josafat. Como era su costumbre, él recurrió al Señor. Él sabía de dónde provenía su ayuda. ¿De dónde vendrá mi ayuda? ¿De dónde vendrá mi ayuda? ¿De mi socorro? Mi ayuda y mi socorro vienen del Señor, creador del cielo y la tierra. El rey llamó a todos los habitantes de Judá al templo para orar. Se declaró ayuno en todo el país. El pueblo obedeció, pues el mismo estilo de vida fue pasado a ellos. La importancia del líder. Si un líder ora, su familia ora. Si la cabeza de familia está buscando y ayuna, su familia también va a aprender. Qué importante dar el ejemplo. Y Josafat le dio el ejemplo a todo el pueblo. Se declaró ayuno en todo el país. El pueblo obedeció, pues el mismo estilo de vida fue pasado a ellos. Estaban familiarizados con su poder y significado. Por eso cooperaban. Aquí vino a mirar un punto A. El tipo de líder era ese. En lugar de desarrollar una estrategia diplomática militar, llamó al pueblo a la casa del Señor. ¿Para qué? Para buscar a Dios. Podría haber optado por hacerlo solo, pero eligió declarar ayuno para todos. Probablemente la primera vez por proclamación real. Ahora la carga era compartida por todos, no solamente por el rey. Un punto B de este segundo tópico: el trabajo en equipo trae buenos resultados. Y este es un problema que tenemos en Colombia, de trabajar en equipo. Nos cuesta mucho trabajar en equipo. El dinamismo de un liderazgo consagrado busca traer alegría para todos y un sentido de realización para todos.
La ironía de la historia es que cuando los israelitas dejaron Egipto, Dios no permitió que ellos invadieran los amonitas ni los moabitas. Un punto C de este segundo tópico: ¿cuán rápido un aliado se transforma en un enemigo repentino? Hay personas que dicen: no hay cuña que más apriete que el mismo palo. Hay gente que puede estar en un determinado momento contigo y en cualquier momento te da la espalda. En cualquier momento te da la espalda, en cualquier momento te traiciona. Un día soleado se vuelve en mediodía nublado. Las cosas pueden cambiar en un abrir y cerrar de ojos. Los problemas vienen sin ser invitados. Cuando los problemas llegan, el líder que tiene a Dios siempre en primer lugar en su mente, no se afligirá, sino que orará. En medio del pueblo, Josafat concluyó su oración, que está en los versículos 11 y 12 de Segunda de Crónicas 20. Mira cómo nos pagan ahora, viniendo a arrojarnos de la tierra que tú nos diste como herencia. Dios nuestro, ¿acaso no vas a dictar sentencia contra ellos? Nosotros no podemos oponernos a esa gran multitud que viene a atacarnos. No sabemos qué hacer. En ti hemos puesto nuestra esperanza. En ti hemos puesto nuestra esperanza. ¿En quién estás poniendo tu esperanza? Y un punto D: tenemos un Dios que oye nuestras oraciones. Y quiero resaltar aquí mucho lo que es la oración de Josafat. Primero, clamar a Dios. Una de las cosas que tenemos que buscar siempre, en toda dificultad y en todo momento, es clamar a Dios. Dios nos insta. La palabra en Jeremías 33:3 dice: clama a mí. ¿A quién debemos clamar? A Dios. Y te responderé. ¿Quién nos responde? Dios. Y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no sabes. Nosotros, además de clamar a Dios, debemos buscar y pedirle a Dios. Buscar a Dios y pedirle a Dios es depender de Él. Dios en Mateo 7:7 dice: pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Llamen y se les abrirá. Mateo 7:7. Además de esto, hay algo interesante: estar quietos y dejen actuar a Dios. Ustedes no son Dios, usted no es el Espíritu Santo. Hay veces queremos nosotros hacer y fungir como Dios y ninguno de nosotros es Dios. El único que es Dios y el único que tiene el poder para cambiar, transformar y hacer lo que hace es Dios. El Dios sobrenatural, el Dios omnipotente que todo lo puede. Estar quietos. Muchas veces Dios nos manda a estar quietos y dejen actuar a Dios. Dice en el Salmo 46:10: quédense quietos, reconozcan que yo soy Dios. Yo seré exaltado entre las naciones, yo seré enaltecido en la tierra. Y el punto D: la ayuda y la salvación viene de Dios. No hay en ningún otro hay salvación y en ninguno hay otra ayuda. La ayuda y la salvación vienen de Dios. Isaías 59:1 dice: la mano del Señor no es corta para salvar, ni es sordo su oído para oír. Un punto E que tenemos que resaltar es: debemos acercarnos a Dios con fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. El líder debe acercarse al trono de Dios con confianza, conforme lo dice Isaías 65:24. Antes que me llamen, yo les responderé. Todavía estarán hablando cuando ya los habré escuchado. Isaías 65:24. Y un punto F de toda la oración: Dios espera a que nosotros lo busquemos. Nuestro Padre Celestial está esperando para derramar sobre nosotros la plenitud de sus bendiciones. Es privilegio nuestro beber abundantemente en la fuente del amor infinito. Cuán extraño es que oremos tan poco. Dios está pronto y dispuesto a oír la oración de sus hijos. Y no obstante, hay de nuestra parte mucha vacilación para presentar nuestras necesidades delante de Dios. A veces somos muy orgullosos, prepotentes, soberbios y queremos arreglar las cosas con nuestros propios recursos. Y realmente el primer recurso que usted debe buscar es la presencia de Dios. Dios es el que se encarga de todo y tienes que aprender a esperar en Él. Tenemos que aprender a confiar en Él. Tenemos que aprender a depositar nuestra fe y nuestra confianza en Él. Dios actúa, Dios hará. Entra a un tercer punto. Entonces hemos mirado cómo Josafat ha desarrollado dos características impresionantes: un líder que teme a Dios, un líder que ora, porque algo muy importante es que ora. Y tercer tópico: un líder que cree.
Dios respondió la oración de Josafat y su pueblo. La palabra del Señor vino por medio de Jaasiel. En 2 de Crónicas 20, versículos 15 y 17 dice: y dijo Jaasiel: escuchen, habitantes de Judá y de Jerusalén, y escuche también su majestad. Así dice el Señor: no tengan miedo, ni se acobarden cuando vean ese gran ejército, porque la batalla no es de ustedes, sino mía. Versículo 17 dice: pero ustedes no tendrán que intervenir en esa batalla. Simplemente quédense quietos en sus puestos, para que vean la salvación que el Señor les dará. Habitantes de Judá y de Jerusalén, no tengan miedo, ni se acobarden. Salgan mañana contra ellos, porque yo, el Señor, estaré con ustedes. Y quiero mirar un punto A de este tercer tópico. Josafat se postró y adoró a Dios. Y aquí es bien interesante. Él creyó en las palabras del profeta. Él aceptó la victoria antes de la guerra. La fe es aceptar los resultados futuros en el presente. Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no vemos. La sustancia era la victoria y la evidencia de cosas esperadas era la palabra del Señor. Era suficiente para Josafat aceptar la palabra de Dios así como era. Los líderes son tentados a racionalizar y a usar la lógica porque los seguidores quieren cosas tangibles. Por otro lado, Dios no espera una fe ciega. La razón y la lógica tienen su lugar, pero nunca deben tener prioridad sobre la palabra de Dios. El cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará. Cuando una persona actúa por fe, actúa de acuerdo a lo que la palabra de Dios enseña y ha colocado en su corazón. Recuerda que la lógica y lo que es el pensamiento, pues lógicamente hace parte de la información que recibimos, pero la fe está en el corazón del hombre. Los líderes consagrados subordinarán la lógica, subordinarán la ciencia a la fe en la palabra de Dios, reconociendo que el camino que parece derecho puede ser un desastre. Recuerden ustedes lo que dice Proverbios 16:25. Y ojo con este texto bíblico, porque este texto bíblico hay veces que uno cree que por el camino que anda está correcto, que todo está bien, que lo que le dice su mente está perfecto, y resulta que viene el desastre y viene el momento difícil. Miren lo que dice Proverbios 16:25. Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero acaban por ser caminos de muerte. Por eso vuelvo a repetir ese Salmo 139, cuando David le pide al Señor, David dice, sondea, cuando le dice que le pide, examina, oh Dios, mi corazón. Miren lo que le dice David, ¿qué le está diciendo a Dios? Señor, examina ¿qué? Mi corazón. Sondea mis pensamientos, una sonda. La sonda es pasar a ver que Dios le examine a uno los pensamientos. Sondea mis pensamientos. Mira, le dice David al Señor, mira si yo voy por camino errado o perverso. ¿A quién le dice? A Dios, para que Dios le diga a uno si voy por camino errado o perverso. Y guíame por el camino eterno. El hombre no ve cosas que Dios sí ve. El hombre, cuando se deja llevar por sus sentimientos y sus emociones, erramos y fallamos. Y hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero que acaban por ser caminos de muerte. El único que sabe los caminos verdaderos es Dios. El orden de guerra en aquellos días estaba estructurado de la siguiente manera: la infantería, soldados de a pie; caballería, soldados montados a caballo; oficiales del ejército, y el rey estaba en cuarto punto. La infantería siempre se encontraba en las líneas del frente. Detrás de ellos estaba la caballería y después los oficiales del ejército. El rey siempre estaba a lo último por protección. Josafat creía en la palabra de Dios con todo su corazón y entendimiento. Y aquí hay algo muy importante: la alabanza. Dice que Josafat eligió cantantes entre el pueblo. No había necesidad de un ejército, pues el Señor había declarado que Judá no necesitaría luchar en esa batalla y que esa batalla le pertenecía al Señor. Entonces fueron al rey y el coro quienes salieron contra el enemigo. No fue difícil convencer a las personas sobre esta estrategia, porque habían oído la palabra de Dios personalmente
y vieron al rey actuando con base en su fe y su confianza. También creían, y eso también fue esencial para el éxito. Ellos no tenían espada ni lanza, sino que cantaban alabanzas al Señor, cantaban, alababan, porque la misericordia del Señor es para siempre. Segunda de Corintios 10:4 dice: las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Entonces Judá alabó al aproximarse al enemigo. Este quedó tan confundido que ellos se mataron unos a otros. Sí, el Señor apareció y permaneció fiel a su palabra. Segunda de Crónicas 20:17 dice: pero ustedes no tendrán que intervenir en esa batalla. Simplemente quédense quietos en sus puestos para que vean la salvación que el Señor les dará. Habitantes de Judá y de Jerusalén, no tengan miedo ni se acobarden. Salgan mañana entre ellos, porque yo, el Señor, estará con ustedes. Hay batalla que los líderes luchan usando su propio poder e intelecto, y aún así nada resulta de esa batalla. El líder debe permitir que Dios haga las cosas a su manera, aunque estas pueden ser poco comunes, diferentes e impopulares. Hay gente que le dice: ¿usted para qué ora? Yo no voy donde el pastor porque el pastor me dice que ore. Que el pastor me dice que ayune. Y hay veces nosotros no creemos en lo que estamos diciendo, y el poder de Dios se desata en lo sobrenatural. Y las armas, conforme lo decía la palabra de Dios, y lo dice, las armas con que luchamos no son del mundo. No piense como el mundo, piense espiritualmente, piense y actúe conforme Dios nos lo enseña. Busquemos las armas espirituales, creámosle a Dios, confiemos en Dios, depositemos nuestra confianza en el Señor, oremos, busquemos su rostro, humillémonos delante de la presencia del Señor, proclamemos el ayuno y alabemos a Dios. Estas son armas espirituales que cualquier persona le dice: usted está loco. Loco no. Las batallas las libra el Señor, no es con espada ni con ejército, sino con su Santo Espíritu. El líder debe permitir que Dios haga las cosas a su manera, aunque estas pueden ser poco comunes, diferentes e impopulares. ¿Quién va a la batalla sin lanza o espada? ¿Quién va a la batalla alabando y adorando a Dios? Locos dirían. ¿Quién hace eso? Solo un líder que se mueve en el Espíritu de Dios. Mayor responsabilidad recae sobre el líder, pero los seguidores también tienen su papel. El trabajo de un líder es más sencillo cuando los seguidores cooperan con el Espíritu de Dios. Tener un corazón enseñable. ¿Cuánto pido por la iglesia para que la iglesia tenga un corazón enseñable? Déjense enseñar, déjense pastorear, déjense que el Señor dirija nuestras vidas, y por favor aprendamos que la llave de la bendición es la obediencia. Eso lo mirábamos el domingo pasado precisamente en Roca Kids, la enseñanza que nos dieron de Abraham, la obediencia de Abraham. La imaginación cree ver la ruina inminente si se avanza, y la servidumbre y la muerte si se vuelve atrás. Sin embargo, la voz de Dios dice claramente: vayan adelante, obedezcamos la orden, aun cuando nuestra visión o nuestra vista no pueda penetrar las tinieblas. Los obstáculos que impiden nuestro progreso no desaparecerán nunca ante un espíritu vacilante y dudoso. Aquellos que difieren la obediencia hasta que toda incertidumbre desaparezca y no queden riesgos de fracaso ni derrota, no obedecerán nunca. La fe mira más allá de las dificultades y echa mano de lo invisible, aún de la omnipotencia, y por lo tanto no puede resultar frustrada. La fe es como asir la mano de Cristo en toda emergencia. Y entro a un cuarto punto, otra característica del líder. Entonces, resumiendo y recapitulando, el primer punto es un líder que teme a Dios. El segundo tópico, un líder que ora. El tercer tópico, un líder que cree. Y el cuarto tópico, un líder que alaba. Josafat y su pueblo ganaron la batalla. Los despojos que reunieron fueron tantos que demoraron 3 días enteros para recolectarlos, y aún así no lograron recolectar todo.
Segunda de Crónicas 20, 25, 26 dice: entonces Josafat y su gente fueron para apoderarse del botín, y entre los cadáveres encontraron muchas riquezas, vestidos y joyas preciosas. Cada uno se apoderó de todo lo que quiso hasta más no poder. En tanto el botín, que tardaron 3 días en recogerlo, el cuarto día se congregaron en el valle de Beracá y alabaron al Señor. Por eso llamaron a ese lugar el valle de Beracá, nombre con el que se conoce hasta hoy. El valle de Beracá significa bendición. Aquí voy a analizar un punto. Josafat lideró a Judá en otra sesión de adoración. No solamente en la batalla alabó a Dios, sino después de que la victoria fue dada por el Señor, después de que recogieron semejante botín por 3 días que no podían a más de la cantidad de cosas que Dios los había bendecido, se reunieron posteriormente para dar la gloria a Dios, alabándolo y adorándolo. En el Valle de las Bendiciones ellos bendijeron el nombre del Señor, exaltaron su santo nombre. Eso es, los enemigos Moab y Amón pueden intentar apropiarse de la bendición, pero ella será dada por Dios a sus hijos para siempre, mientras permanezcamos fieles a Él. Aquellos que están llenos de fe serán fieles. No debemos ser negligentes con las bendiciones. En lugar de eso, debemos ser mayordomo de las bendiciones. Cuando más creemos en el Señor y lo alabamos por lo que hará, menor se vuelve nuestra importancia y mayor la importancia de Dios. Es importante para los líderes dar a Dios la alabanza de nuestras victorias y éxitos. Tal disciplina mantendrá al líder humilde, y el mismo espíritu será incentivado en la vida de los seguidores. El desfile de egos y el poder real entre los líderes incentiva un espíritu de discordia y de conflicto. Pero cuando el Señor es la persona que recibe toda la gloria, todas las personas pueden identificarse, facilitando la confianza de todas las personas. No seas orgulloso y no creas que todos los logros han sido por ti. Es porque Dios te ha sostenido, porque Dios te ha dado las fuerzas, porque Dios te ha dado la salud. Podrás haber aprendido algunas cosas, pero verdaderamente la bendición viene del cielo, la bendición viene de Dios. Recordemos el Salmo 3:5. Yo me acuesto y me duermo y me levanto porque tú me sostienes. Conclusión, iglesia. Dios fue la fortaleza de Judá en esta crisis, y es por la fortaleza de su pueblo. No hemos de confiar en príncipes, ni poner a los hombres en lugar de Dios. Maldito el hombre que confía en el hombre. No debemos recordar que los seres humanos son sujetos a errar, y que aquel que tiene todo el poder es nuestra fuerte torre de defensa. En toda emergencia debemos reconocer que la batalla es suya. Sus recursos, es decir, nuestros recursos, son limitados, mientras que los recursos de Dios son ilimitados, y las imposibilidades aparentes harán tanto mayor la victoria. Un líder debe temer a Dios, hazlo. Un líder debe orar, ámalo. Un líder debe creer, demuéstralo. Un líder debe alabar a Dios, exprésalo. Hazlo, ámalo, demuéstralo y exprésalo. Dios te invita en este día a ser ese líder que, a pesar de sus temores y debilidades, quiere comprometerse a vivir para su gloria y para su honra. ¿Quieres ser ese líder? El mundo, Colombia, Boyacá, Tunja, tu familia necesita de líderes comprometidos con Dios. Líderes bíblicos necesita nuestra nación. Oremos. Padre, mi Señor Jesucristo, quiero darte gracias, Señor, por esta enseñanza. Esta es la directriz que el pastor Darío nos ha dado para este nuevo año. Volver nuevamente a buscar tu rostro, depender completa y absolutamente de Dios, tener el temor de Dios. Debemos ser una iglesia que le teme a Dios, una iglesia que ora, una iglesia que proclama ayuno, una iglesia que cree en el Señor, una iglesia que alaba a Dios. Perdónanos, Señor, cuando no hemos tenido temor a Dios y continuamos en el pecado. Perdónanos, Señor.
y limpia mi vida, limpia la vida de mi familia, limpia la familia de toda la iglesia, limpia la familia de todo el pueblo, limpia a nuestros dirigentes, limpia a nuestros antepasados de todos los pecados y de toda la insolencia que hemos tenido contigo. Perdónanos, Señor, cuando no oramos y lo que oramos verdaderamente se vuelve vitamínico y no hay una disciplina constante y permanente para buscar tu rostro y dar un ejemplo de hombres y mujeres y jóvenes y niños de oración. Perdónanos, Señor, cuando no ayunamos, cuando no proclamamos ayuno, cuando no hay unidad sino división. Perdónanos, Señor Dios mío, cuando no tenemos fe y cuando no creemos y no creemos que esas armas espirituales son poderosas y que pueden derribar fortalezas. Perdónanos, Señor, porque muchas veces no alabamos a Dios y no hay la alegría. David, después de que pecó, perdió la alegría de la salvación y por eso le pide a Dios en el Salmo 51: devuélveme la alegría de la salvación y la alegría para alabarte, la alegría para adorarte, la alegría para glorificar tu santo nombre, y que un espíritu obediente nos sostenga, lo decía David. Padre celestial, delante de tu presencia oramos para que este derrotero que nos ha sido transmitido por medio del pastor Darío, una visión en acción, utilizando las armas espirituales que Dios nos ha dado, por medio de esta enseñanza maravillosa de ese rey de Judá que fue Josafat. Gracias, Dios, por tu palabra y por tu verdad. En el nombre de Jesús y con el poder de tu Santo Espíritu he orado. Amén y amén. Amén, iglesia. Necesitamos nacer de nuevo. Necesitamos tener un encuentro con la autoridad absoluta que es Dios. Necesitamos verdaderamente tener ese nuevo nacimiento que Jesús nos pide. Para ello necesitamos recibir a Cristo en nuestro corazón. Quiero pedirte que hagas esta oración conmigo. Padre de mi Señor Jesucristo, en esta hora yo confieso con mi boca y creo en mi corazón que tú, Señor Jesucristo, siendo Dios, te hiciste hombre por mí. Yo confieso con mi boca y creo en mi corazón que tú, Señor Jesucristo, moriste en la cruz del Calvario y cargaste con todos mis pecados, con todas mis enfermedades, con todas mis dolencias, para darme salvación y vida eterna. Yo confieso con mi boca y creo en mi corazón que tú, Señor Jesucristo, resucitaste al tercer día, conforme a las Escrituras, por el poder de Dios. Padre de mi Señor Jesucristo, en esta hora me arrepiento por todas mis desobediencias, rebeliones, por todos mis malos pensamientos, por todos mis malos actos, por toda mi incredulidad y por todos mis pecados, y te pido, Padre, que me perdones, que la sangre poderosa de tu Hijo Jesucristo me perdone y me limpie de todo pecado y de toda mancha. Señor Jesucristo, en esta mañana te abro las puertas de mi corazón para que entres en mi vida y te conviertas en mi único Señor y mi único Salvador. Hazme conforme a tus propósitos y envía a mi corazón y a mi vida a tu Espíritu Santo para poder rechazar lo malo y caminar en tu voluntad. Gracias, Señor Jesucristo, por esta nueva vida que me das y por esta salvación que me brindas. Amén. Ahora oremos por todas las personas que están cumpliendo años. Padre, mi Señor Jesucristo, quiero darte gracias por cada cumpleañero. Pedirte, Señor Dios mío, que les conceda los deseos de sus corazones, que puedan entender y comprender la magnitud de tu voluntad para hacer tu voluntad en nuestra propia vida. Yo los bendigo en el nombre poderoso de Cristo Jesús y con el poder de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Oramos por todos los que estén en el aniversario de matrimonio. Padre, mi Señor Jesucristo, no hay algo más maravilloso que el matrimonio. Y yo te pido por cada pareja que está cumpliendo aniversario en este tiempo. Bendícelos, dale sabiduría, dales unidad, Señor Dios mío. Llénalos de tu presencia, dales esa sabiduría, entendimiento, inteligencia para hacer lo que Dios nos manda hacer. Que haya unidad en los hogares, que Cristo reine y conforme tú nos lo enseñas, cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Bendícelos, Señor Dios mío, y bendice toda su descendencia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Quiero orar por todas y cada una de las personas que van a viajar. Padre, mi Señor Jesucristo, quiero darte gracias por cada persona que viaja. Guarda su entrada, guarda su salida, líbralos de todo accidente, líbralos de toda contaminación con cualquier tipo de virus o con todo aquello que esté afectando la salud de las personas. Señor, tú eres nuestra fortaleza, tú eres nuestra protección, sin ti nada somos. Protégenos y líbranos de todo mal. En tu nombre, Cristo Jesús. Amén y amén. Quiero que oremos ahora por los diezmos y ofrendas.
Padre, mi Señor Jesucristo, quiero darte gracias por cada persona que diezma y ofrenda en la iglesia. Que se cumpla conforme está escrito en tu palabra. Que haya alimento en tu casa. Que abra las ventanas de los cielos. Que derrames bendiciones hasta que sobreabunden. Que tú reprenderás al devorador, es decir, a la langosta. Que todas las naciones nos llamarán bienaventurados y que seremos tierra deseable. Y tú, Señor Jesucristo, nos recuerdas que no basta con diezmar. Es necesario que seamos justos los unos con los otros, misericordiosos los unos con los otros y fieles al Señor, porque esto era necesario hacer la justicia, la misericordia y la fidelidad sin dejar de hacer aquello, es decir, sin dejar de diezmar. Bendice, Señor, a cada persona que diezma y ofrenda en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, iglesia. Hoy tenemos el pan y el vino, el primer sacramento del año 2021. No hay el mayor privilegio que obedecer la palabra de Dios y más que obedecerla, creer verdaderamente en ti y en todo lo que tú nos has ordenado. Por eso es importantísimo que compartamos la Santa Cena todos como familia unidos. Dice la palabra del Señor en 1 Corintios 11, 23 en adelante. Yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús la noche en que fue traicionado tomó pan. Y después de dar gracias lo partió y dijo: este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego, hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Por lo tanto, cualquiera que coma el pan o beba de la copa del Señor de manera indigna, será culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Así que cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber de la copa, porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condena. Por eso hay entre ustedes muchos débiles y enfermos, e incluso varios han muerto. Padre, mi Señor Jesucristo, quiero darte gracias por este pan y por esta copa de vino. Pedirte la sanidad, pedirte, Padre bendito del cielo, por liderazgo para la familia, pedirte un liderazgo bíblico para la iglesia, pedirte ese liderazgo en nuestra ciudad, Tunja, pedirte ese liderazgo bíblico en nuestro departamento y pedirte ese liderazgo bíblico en nuestro país. Y oramos verdaderamente para que levantes líderes conforme a la palabra de Dios. Y oro, Señor Dios mío, por la sanidad de Cecita Rueda. Oramos por la sanidad de Joana Albarracín de Corredor. Oramos por Joana Mejía Gámez. Oramos por Carlitos Orlando Montañez, oramos por doña Clemencia Arévalo y oramos por todas y cada una de las personas, por doña Tránsito Medina, que se ha encontrado también enferma y delicada de salud. Y oramos por todas las personas que están en estos momentos luchando por la vida, pidiéndote a ti, Señor, otra oportunidad de vida y misericordia para tener la salvación. Señor, delante de tu presencia bendecimos el pan y bendecimos el vino, por medio de tu amado Hijo Jesucristo y con el poder de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Vamos a tomar el pan y el vino. Sana mi cuerpo, sana mi alma y sana mi espíritu, Señor. Y límpiame con tu sangre preciosa, todo pecado y toda mancha. Amén. Amén, iglesia. Qué bendición comenzar el año con la presencia de Dios. Recuerden, de no solo pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Que Dios los bendiga. Los amo en Cristo Jesús. Bendiciones para todos.